Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud, que hasta el momento los temas anteriores los hayan comprendido, que vayan siguiendo el curso. El día de hoy vamos a revisar el módulo 4, el cual se va a tratar de la memoria. Pero como en todas las sesiones anteriores, vamos a hacer una revisión rápida del tema anterior para poderlo hilar a este nuevo módulo. Bien, como les dije, este módulo se trata de la memoria. Recordemos que en la primer clase les hablé sobre las zonas del conocimiento, en las que vimos que son 4 principales, y el día de hoy vamos a hablar sobre la memoria y el aprendizaje, que la podemos identificar en el libro como cabeza de información. Antes de eso, vamos a hacer una revisión rápida. Recuerden siempre tener su libro de trabajo a la mano para que puedan hacer todas las anotaciones que necesiten y también para hacer un resumen del tema anterior. Sí, entonces, en su libro de trabajo van a ir anotando lo que hemos revisado. ¿De qué hablamos la clase pasada? Estuvimos hablando sobre la sobre el cerebro eléctrico. ¿Qué dijimos del cerebro eléctrico? Bueno, que hay en esta imagen podemos ver que las neuronas hacen conexiones que forman una red eléctrica que son necesarias para el funcionamiento cerebral. Estos conceptos los revisamos para los que no pudieron estar en la clase o no pudieron ver el video. Revisamos estos conceptos donde había una imagen en su libro que ustedes tenían que anotar cuál era la palabra o el componente que se estaba llevando a cabo. Por ejemplo, en estas dos neuronas vemos aquí la sinapsis, que es la unión el punto de unión, que es es clave para la comunicación neuronal, que es lo que se da debido a gracias más bien a la actividad cerebral, a la actividad eléctrica. También vimos que son las dendritas, que son estas, podemos llamarlas extremidades que van a hacer sinapsis con otras neuronas, el cuerpo celular y el axón, que es este que está recubierto de mielina, necesario para una buena comunicación nerviosa. También hablamos de las diferentes em, medidas de la actividad eléctrica, hablamos de la actividad, escultura mental más bien, que si recuerdan, fue donde mencionamos los principios Hebbianos para explicar que hay células que se encienden juntas y estas van a provocar que haya conexiones duraderas y aquellas conexiones o más bien aquellas activaciones neuronales que se den en momentos distintos no van a resultar en una conexión duradera. Y bueno, esta es la imagen que les puse en el ejemplo de la clase pasada, donde al principio pues solamente veían flores y hojas y después de que yo les señalé estos rostros, los perfiles del rostro, ustedes ya pudieron adaptarse a este cambio o a esta nueva, bueno, es algo que ya estaba, pero que ustedes no vieron, pero que gracias a que yo se los dije, ya lo pudieron ver. Entonces su cerebro se adaptó para poder observar estos detalles. Y bueno, hablamos también de que el cerebro es una red eléctrica que siempre está cambiando y de la gimnasia mental, que, que significa que podemos hacer que esos cambios eléctricos ocurran dentro de esta red. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Cómo mantener activo nuestro cerebro para que las conexiones se mantengan. Bueno, eso solo es un pequeño resumen. Si quedó alguna duda, igual tienen el video de la clase pasada o me pueden preguntar para no atrasarnos. Bien, también les dejé una lectura. Sé que está larga, a lo mejor no la pudieron terminar, a lo mejor les costó trabajo, pero esa era una lectura muy interesante sobre neuroplasticidad, que fue el tema que vimos la semana pasada. Ahí ustedes pudieron ver de manera más complementaria qué es la neuroplasticidad, para qué sirve, etcétera.
Espero que haya sido de interés y si tienen alguna duda, que me la pregunten. Y bueno, como siempre, también había que hacer tareas de retos para el cerebro, los cuales fueron unas sopas de letras que creo previamente ya las habían realizado. El otro ejercicio eran los laberintos, donde ustedes tenían que llegar a la salida en 2 intentos y anotar el tiempo que tardaban en cada uno. Espero que les haya ido mejor y que en el intento 2 hayan tardado menos de tiempo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en el módulo 4? Vamos a revisar, bueno, ya revisamos las tareas en casa. Vamos a hablar de por qué la memoria, qué es la memoria y cómo es que se daña la memoria. Y como siempre, vamos a dejar una serie de tareas para que ustedes las realicen y me las envíen. Ok, entonces comenzamos con ¿por qué la memoria? Bueno, yo creo que todos entienden memoria y pueden describirla de alguna forma. Las personas hablan fácilmente de la memoria e identifican problemas con esta, e incluso más fácil que con otras zonas del conocimiento, como lo es la atención o la resolución de problemas. Hay muchas razones para esto, pero la causa principal es que la memoria siempre está presente en nuestra cultura y siempre está captando nuestra imaginación. Es por eso que la memoria es uno de los conceptos tan conocidos, tan hablados y tan presentes en nuestra vida. La memoria es la zona de conocimiento más popular. En pocas palabras, somos lo que recordamos. Ahora vamos a empezar con este concepto de memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva? Bueno, la memoria cultural o colectiva nos ayuda a preservar nuestra identidad cultural, por ejemplo, monumentos, días conmemorativos, fiestas, museos, etcétera. Los animales pueden recordar solo aquellas cosas con las que previamente han tenido contacto. Por otro lado, los humanos podemos recordar cosas de un pasado del cual no hemos presenciado personalmente. De esta manera es como adquirimos una gran cantidad de conocimiento y parte de todo nuestro conocimiento cultural, de anécdotas de las personas mayores, sucesos escritos de generaciones pasadas, así como los objetos que fabricaron y dejaron. O sea, toda esta evidencia previa es lo que va formando nuestro conocimiento cultural. Ahora, otro tipo de memoria, las memorias reprimidas. ¿Qué es esto? Bueno, cuando algo sorprendente ocurre, y la mente lo encierra en alguna parte inaccesible del subconsciente, se habla de una memoria reprimida, o sea, una memoria que se almacena, que está que la tenemos presente, pero no de una manera tan clara como si yo les pido que recuerden un evento en específico. Bueno, por ejemplo, después la memoria podría emerger al consciente, o sea, esta memoria reprimida se encuentra en el subconsciente y algún evento, alguna razón puede provocar que esta memoria salga. La represión es uno de los pilares que constituyen el psicoanálisis. Recientemente ha habido un aumento en los reportes de recuerdos de abuso sexual infantil que fueron reprimidos por años. Con los recientes cambios en la legislación, las personas con recuerdos recién descubiertos están demandando agresores por eventos que pasaron hace 20, 30 o hasta 40 años. Un tema muy controversial. Los recuerdos reprimidos por mucho tiempo, que vuelven después de décadas, a menudo cuando la persona está en terapia, se han publicado mucho a través de artículos conocidos. Por ejemplo, en 1991, la historia de la actriz Roseanne Barr apareció en la portada de la revista People. No sé si ustedes la conocen. Los recuerdos de que su madre abusaba de ella cuando apenas tenía 6 o 7 años habían regresado gracias a la terapia. O sea, ella
Por un aspecto de defensa, digámoslo de esta manera, reprimió estos recuerdos negativos y por medio de la terapia los pudo evocar de nuevo. Esto, bueno, todo esto es un fenómeno muy controversial. Esta es la memoria reprimida. Ahora, ¿qué son los recuerdos falsos? En 1986, Nadine Kuhl, una ayudante de enfermera en Wisconsin, buscó terapia psiquiátrica para ayudar a superar una experiencia traumática sufrida por su hija. Durante la terapia, el psiquiatra usó la hipnosis y otras técnicas sugestivas para desenterrar las memorias olvidadas de abuso que la misma paciente había dicho que sufrió. En el proceso, esta paciente se convenció de que había reprimido recuerdos de haber estado en un culto satánico, de haber comido bebés, de haber sido violada, de haber tenido sexo con animales y de haber sido forzada a presenciar el asesinato de su amiga de 8 años. Llegó a creer que tenía más de 120 personalidades, niños, adultos, ángeles e incluso la de un pato. Todo porque se le dio a Kul, que era la paciente, que ella había sufrido, que se le dijo a Kul que ella había sufrido cuando niña de severo abuso sexual y físico. El psiquiatra también le practicó exorcismos, uno tuvo una duración de 5 horas e incluyó este exorcismo, rociar agua bendita y gritos para que Satanás dejara el cuerpo de Kul. Cuando Kul por fin se dio cuenta de que estos falsos recuerdos habían sido inducidos, demandó al psiquiatra por negligencia. En marzo del 97, después de 5 semanas de juicio, su caso salió de la corte por 2.4 millones de dólares. Nadine Kul no era la única paciente que presenta recuerdos falsos como resultado de una terapia dudosa. ¿Cómo es que la gente puede adquirir recuerdos falsos elaborados y muy personales? Bueno, un creciente número de investigaciones demuestran que bajo las circunstancias apropiadas los recuerdos falsos pueden fácilmente ser introducidos en algunas personas. Esto lo quiero relacionar un poquito sobre la clase pasada, de que el cerebro se adapta a todo a todo el ambiente. Entonces, vean qué vulnerable es que pueden introducirle recuerdos falsos a una persona y la persona creer que de verdad los vivió. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Ahora vamos a hablar de la memoria testigo, un poquito de humor. Sí, no, entonces aquellos recuerdos falsos que a lo mejor nos pueden estar creando, pues es importante que la familia que nos rodea pueda corroborarlo. La memoria y el arte. Un ejemplo del arte que proviene de la memoria es una pieza hecha por Frenchman Marcel Proust. Es un escritor del siglo XIX. Mientras él tomaba el té y comía un pastelito, recuerdos vívidos de su niñez le vinieron a la mente, de cuando su tío le servía los mismos pastelitos. No sé si ustedes recuerdan el ejemplo que les di en la clase pasada, creo que sí, sobre cuando un olor les recordaba algo. Bueno, aquí es algo similar, pero con relación al arte. Entonces, este autor escribió El viejo Combray, que fue el lugar donde él creció. Apareció para ser pueblo y jardines por igual, desde mi taza de té. Producto de este incidente vino su novela con varios volúmenes, recuerdos de cosas pasadas. O sea, todo esto le desencadenó recuerdos de mucho tiempo atrás. Franco Magnani pintó escenas de la casa de su niñez, que es la Toscana, de memoria. Ahora vive en San Francisco. Sí, entonces imagínense, esta persona que ya no vivía ahí, pudo recordar, pudo dibujar el lugar donde él vivía de niño. Estos son todos los recuerdos. Y esto se relaciona con el arte, que a veces nuestra memoria nos puede ayudar, no, sino que podemos plasmar lo que recordamos por medio del arte.
Ahora, ¿qué importancia tiene la la importancia clínica que tiene en la memoria, o la memoria, la importancia clínica de la memoria? La memoria está involucrada en casi todas las actividades diarias. Recordar dónde dejó alguna cosa, reconocer lugares que ha visitado, gente que ha conocido, realizar un trayecto familiar, recordar citas, aprender nuevas habilidades, llevar a cabo rutinas, por ejemplo, tomar medicina, alimentar a las mascotas. Todo es memoria, todo conlleva la memoria. Entonces, los cerebros de las personas con el Alzheimer, por ejemplo, tienen una abundancia de placas y marañas. ¿Recuerdan estas 2 proteínas causales de que la enfermedad se desarrolle? Bueno, las placas son depósitos de un fragmento de proteína que se llama beta amiloidea o beta amiloide. Esta se acumula en los espacios entre las neuronas. Las marañas son fibras retorcidas de otra proteína que se llama tau y esta se acumula dentro de las células o de las neuronas. Aunque los estudios de autopsias indican que la mayoría de la gente desarrolla algunas placas y marañas al envejecer, las personas con Alzheimer desarrollan muchas más. También en la persona que sufre del Alzheimer, las placas y las marañas se manifiestan de un patrón predecible, empezando en las áreas que son importantes para la memoria antes de propagar, perdón, a otras regiones. Aquí, por ejemplo, la primera fotografía corresponde a la fase temprana de la enfermedad de Alzheimer y la segunda a la etapa moderada y la tercera a la etapa ya tardía, ¿sí? Bueno, aquí les dejo para que lo observen. Ok. Ahora, bueno, en esta diapositiva, no sé si han oído hablar de esta película. Es una película que habla mucho de la memoria y si nunca la han visto, recomiendo que la vean. Creo que está en la plataforma de Amazon o Netflix. Sería interesante para que puedan observar qué tan importante es la memoria y qué pasa cuando no está del todo bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la memoria? Bueno, muchas preguntas acerca de la memoria. ¿Cuáles son los procesos claves de la memoria? ¿Cuáles son los diferentes tipos de memoria? ¿Dónde se guardan los recuerdos dentro del cerebro? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los procesos de la memoria? La atención, la codificación y el almacenamiento. Estos son los 3 principales conceptos o formas en las que se representa, o en torno a cómo funciona la memoria. Entonces aquí, por favor, vayan a su libro en la página no, déjenme les digo cuál es. En la, en la 57. Ahí van a encontrar un apartado que dice: como resultado, las fallas de memoria son una de las quejas que más frecuentemente se reportan en la edad avanzada o después de haber sufrido una lesión y un traumatismo craneal. Ok, aquí me faltó la recuperación, muy importante. 4 conceptos importantes en los procesos de la memoria: atención, codificación, almacenamiento y recuperación. Les recuerdo, en su página 57 del libro viene una pequeña actividad donde ustedes van a anotar estos 4 procesos de la memoria para que los tengan presentes y no los olviden. ¿Sí? Entonces, vienen 4 espacios, una A, una C, una A y una R. ¿Qué significa? Bueno, la A de atención. ¿Qué significa aquí? ¿Qué tiene que ver este proceso con la memoria? Bueno, tenemos que notar que hay
qué cosas hay en el ambiente para poderlas recordar. O sea, los recuerdos no vienen de la nada, o sea, no se forman porque sí. Tenemos que estar previamente expuestos a algo para poderlo captar y poderlo tener en nuestra memoria. Entonces, ese es el paso primero. Luego volveremos a esto en la zona de conocimiento. Ahorita lo vamos a hablar así de manera muy general. El segundo proceso, que es la codificación, es la traducción de esta información que ya captamos del ambiente para que pueda ser almacenada en nuestro cerebro. Vayan anotando estas pequeñas explicaciones en el espacio que corresponde a cada proceso de la memoria de su página 57. ¿Sí? Entonces ya hablamos de atención, que es captar todos los estímulos ambientales para poderlo recordar. Codificación, traducir toda esta información para que pueda ser almacenada en el cerebro. Bueno, este es un ejemplo de codificación, ¿no? Que están captando, están poniendo atención a la explicación para poderla recordar después. El segundo paso es que ya lo están codificando en su cerebro. Ahora bien, para que quede más claro este concepto, estudien estas palabras: verde, lluvia, calabaza, camión, jirafa, chocolate. Les doy un tiempo para que las lean, las reflexionen, traten de memorizarlas. Y martillo, zapato. Ok, vamos de nuevo. Verde, lluvia, calabaza, camión, jirafa, chocolate, martillo, zapato. ¿Ya las tienen? Ok. Ahora ustedes en su casa, sin regresarse, sin hacer trampa, digan verbalmente cuáles palabras recuerdan. ¿Cuántas pudieron recordar? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, este es un ejemplo de codificación. No hemos llegado a los otros procesos, simplemente el paso uno, que fue la atención, y el paso 2, que fue la codificación. Algunas fueron más fáciles de recordar que otras. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Yo creo que una de las razones puede ser, a lo mejor lo están pensando, que ciertas palabras son de uso más cotidiano, que a lo mejor mientras las estaban leyendo estaban recordando algo relacionado a esto. Y esto ayudó a que ustedes puedan tener en su mente por más tiempo esta palabra y la pudieran recordar. Entonces, la información puede entrar a la memoria de muchas formas: por cómo suena, por cómo luce, por cómo huele, lo que significa, etcétera. Lo que me provocó, o sea, en cuanto emocionalmente, sí, o sea, hay muchísimos factores que pueden influir en que podamos recordar o no ciertas cosas. Ahora vamos a hablar del almacenamiento, el tercer proceso de la memoria. Esto quiere decir cómo la información se retiene en nuestra memoria. Ya la captamos del medio ambiente, ya la codificamos, o sea, supimos qué es. Ahora, el siguiente paso es que esta información se quede en nuestro cerebro. Los recuerdos pueden ser almacenados o organizados de diferentes formas: por tiempo, o sea, pueden ser almacenados por una duración en específico. Por ejemplo, los estímulos pueden ser algo que vimos, algo que escuchamos, algo que tocamos. Por estos sentidos, o sea, por todos nuestros sentidos, es como captamos algo del ambiente. Luego, existe una memoria sensorial, que esta es muy breve. Y esto es, por ejemplo, vimos una persona y podemos recordar el color de su blusa, pero solo por unos momentos. Después ya lo vamos a olvidar. ¿Sí? Entonces, ahora después de este tiempo, si la memoria perduró,
o si esto que observamos perduró, la memoria pasa a ser de corto plazo o memoria operativa. Esta dura más o menos de un minuto. Si esta memoria no se almacena, se olvida también, a menos de que haya repetición, repetición, repetición. Si esto ocurre, la memoria se convierte a ser de memoria a largo plazo. Claro que no significa que el color de la blusa de alguien se vaya a memoria a largo plazo. O sea, esa es una memoria sensorial que realmente dura muy poco. Memoria a corto plazo sería otras cosas como, por ejemplo, lo que les acabo de pedir. Díganme cuántas palabras recuerdan o cuáles recuerdan. Y ustedes a lo mejor mientras la leían las estaban repitiendo para poderlas memorizar, pero les aseguro que si al final de la clase o justo en este momento les se preguntan otra vez qué palabras eran, quizás ya las olvidaron, que ya pasó más de un minuto. Y la otra, la memoria a largo plazo, pues esta es la memoria que que está relacionada con nuestros recuerdos, nuestras vivencias, experiencias, que dura 10 días, meses o hasta años. Sí, esta es la memoria que nos permite crear nuestro entorno. Okey, entonces esta es la memoria definida o entendida en el sentido de la duración, ¿sí? Okey, esto ya lo vimos. Ahora, también se puede, procesar la memoria, por contenido. Por ejemplo, memoria visual, observar algún lugar. Por ejemplo, aquí, esta imagen que yo les estoy enseñando es del autor Franco Magnani. Pintó estas escenas de su casa en la infancia, que es lo que les mencionaba sobre la memoria y el arte, en la Toscana, ¿no? Recuerdan que pintó estas escenas de su casa de la infancia. Él vivía en la Toscana. Ahora, actualmente, bueno, vive en San Francisco, bueno, la pintura más reciente, y no había visitado este lugar por muchos años. Aquí estamos hablando de una memoria visual muy precisa. Vean la diferencia. Esto es la pintura de su casa y aquí es como la recordó él. Realmente no, o sea, se le fueron algunos detalles, pero lo esencial está ahí. Ahí es cuando hablamos de una memoria visual. También está la memoria verbal. La memoria verbal puede almacenar recuerdos verbales como tal. De hecho, mucho del material visual es almacenado verbalmente. Por ejemplo, todas las clases que les he dado es mucho contenido verbal y la memoria verbal es la que está participando, ¿no? Porque están captando todo lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, estas palabras, ¿no? Helado, gato, cazuela, imán, manzana. O si yo les pongo imágenes, helado, gato, imán, manzana, pueden almacenar la información por su contenido, ya sea que lo lean, que lo escuchen o que lo vean. También está la memoria espacial. Esta memoria espacial, recuerden los laberintos que les dejé de tarea. La segunda vez que los hicieron, ya ven que eran 2 intentos. En el intento 2, quizás ustedes fueron más rápidos. ¿Por qué? Porque recordaron cómo era el camino visualmente. O, por ejemplo, ¿alguna vez han tenido problemas para encontrar su carro en un estacionamiento? Bueno, pues la memoria espacial es la que les ayuda a recordar dónde lo dejaron, ¿no? El laberinto o un estacionamiento bastante grande. Okey, también la memoria de el almacenamiento de la memoria se puede dar por tipo, es decir, ¿qué tipos de memoria? Por ejemplo, recuerdos personales, conocimiento general, rutinas y muchos más tipos de memorias que vamos a hablar. Ahora, vamos al tercer proceso de la memoria, que es la recuperación.
La recuperación es el proceso de ser capaz de acceder a la memoria cuando se necesite. Sí, si vamos siguiendo una línea de tiempo, primero captamos el estímulo, luego lo codificamos, luego lo almacenamos en nuestra memoria. Ya, hasta ahí queda el proceso, ¿no? Si después queremos evocar este recuerdo, o sea, evocar esta memoria almacenada, es la parte de la recuperación, que es de poder traer al momento presente un recuerdo del pasado. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos recuperar? Recordando simplemente o reconociendo. Ya sea que yo les diga, díganme, este, por ejemplo, díganme la fecha en la que nació su hijo o el momento en el que tuvieron un evento importante. No sé, y ustedes ya van a recordar el momento preciso y lo van a evocar a este presente. O, por ejemplo, que yo les muestre las palabras que hace unos momentos les pedí que memorizaran. Ahí a lo mejor ya no las recuerdan, pero si ustedes las ven, pueden decirme, estas eran las palabras que nos pidió que recordáramos al principio. Entonces, esto es lo que les decía, traten de recordar tantas palabras como puedan de la lista pasada. Ahora traten de reconocer qué palabras estaban en esa lista. ¿Era verde o era sillón? Era verde. Ahora, ¿era madera o era calabaza? Era calabaza. Ahora, ¿era frijol o camión? Era camión. ¿Era jirafa o rompecabezas? Jirafa. Ahora, ¿era tortuga o chocolate? Chocolate. Bien, entonces eso es a lo que me refería con recuperar por reconocer. Ahora, ¿qué tipos de memoria a largo plazo existen o conocemos? Bueno, la memoria a largo plazo puede ser explícita o declarativa o implícita como no declarativa. Los tipos de memoria explícita o declarativa son episodios o episódica, eventos biográficos como su fecha de nacimiento, la fecha en la que tuvieron un evento importante, etcétera. O sea, todo esto relacionado a sus experiencias es la memoria episódica o de episodios declarativa. Y también está la memoria semántica, que son todas estas palabras, ideas, conceptos. Por ejemplo, las palabras que yo les enseñé, aunque estas no forman como tal una memoria a largo plazo, porque seguro va a ser información que en un futuro ya no la van a necesitar ni siquiera evocar, pero todo esto que aprenden de manera con palabras o ideas o conceptos es la memoria semántica. La memoria implícita o no declarativa se divide en procedimientos o habilidades y el condicionamiento emocional. Por ejemplo, se refiere a cuando aprenden a tocar un instrumento. Creo que es el ejemplo que siempre pongo, pero son de los más claros. Aprender a tocar un instrumento o aprender algo es una habilidad, es una memoria, un tipo de memoria a largo plazo implícita. ¿Por qué? Porque no necesariamente hay algo verbal que que haga que esta memoria se almacene. Y el condicionamiento emocional, pues, tiene que ver más con cosas que aprendemos basados en nuestras emociones. Por ejemplo, puede ser que tuvimos un evento desagradable y, por ejemplo, de niños, ¿no? Se me ocurre una memoria implícita de condicionamiento emocional podría ser cuando un niño accidentalmente toca un conector y se y le da toques, ¿no?
O sea, no hay una instrucción o algo verbal que le haya dicho: "Mira, si tú tocas esto, te va a pasar esto", y el niño ya lo va a aprender. No, sino que con base en que él lo hizo, o sea, lo vivió, él pudo entender que eso no se hace y que si lo hace se va a lastimar. Y en un futuro quizás el niño ya jamás lo volvió a hacer, porque aquí ya hubo una memoria a largo plazo sobre condicionamiento emocional. Bien, entonces espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, un poquito de humor con esta imagen. Le dice el dueño a su gato, ¿no? ¿Qué dices? ¿Quieres un ratón? ¿Lo recuerdas o solo lo conoces? ¿No? Recordando esto de la memoria, los tipos de recuperación, que sí puede ser recordando el evento o reconociéndolo. Pobre gato, ¿no? Ahora, la memoria en el cerebro. Ahora, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Conocen los caballitos de mar? Bueno, pues a lo mejor algunos lo saben, algunos no lo saben, pero en el cerebro hay una estructura relacionada con la memoria que tiene forma de caballito de mar y esta se llama hipocampo, de latín hippocampus o hipocampo en español. Esto está relacionado con la memoria. Este es el hipocampo que tenemos señalado así de en azul. Tiene forma de caballito de mar. A lo mejor aquí en la imagen no se ve tan claro, pero sí se parecen. ¿Recuerdan que en el lóbulo temporal es lo que está relacionado con la memoria y el aprendizaje? Bueno, pues el hipocampo no significa que el lóbulo temporal sea de la memoria, no, sino que esta estructura relacionada con la memoria está en el lóbulo temporal. Bien, entonces, otras regiones. No solamente es el lóbulo temporal o el hipocampo, hay otras regiones que también son importantes. El lóbulo frontal, que está relacionado con la codificación, la recuperación y el monitoreo de la información. Y la amígdala, este puntito, que está relacionado con la memoria emocional. Aquí todos estos recuerdos que tienen un componente emotivo los podemos relacionar con esta estructura cerebral. También el cerebelo. Recordamos que el cerebelo no lo vamos a hablar de lleno en este curso, pero les comenté que tiene que ver con movimientos, coordinación. Entonces aquí está la memoria motora, porque también cuando, otra vez vuelvo al ejemplo del instrumento, cuando aprendemos a tocar un instrumento, pues no solamente es recordar con teoría, ¿no? O sea, también hay una memoria motora que nos dice cómo hay que mover, los dedos, en qué posición tener, etcétera. Ahora, ya vimos qué es la memoria, los tipos de memoria, dónde se encuentra la memoria. Ahora vamos a hablar cómo falla la memoria. Yo creo que es un tema que a todos, incluso jóvenes, adultos, a todos nos preocupa, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos olvidos, pero los olvidos son normales, es bueno. Imagínense que su cerebro almacena todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo. Recuerden lo de la clase pasada. El cerebro se tiene que adaptar, el cerebro tiene que economizar en conexiones. Por ejemplo, les decía que si estas con este principio de Hebb en el que las neuronas que se activan por separado no se conectan, imaginen que sí se conectaran, pues habría muchísimas conexiones que a lo mejor no todas serían esenciales. Y ese es el punto. Es normal que haya cosas que no recordemos porque sería demasiada información. El cerebro se saturaría demasiado si recordáramos todo.
Recordemos lo de los falsos recuerdos. Recuerden esta lista de palabras: caliente, nieve, calentar, invierno, hielo, mojado, enfriar, calor, clima, congelar, aire, temblar, ártico, escarcha. Ahora dígame, bueno, ustedes en su casa reflexionen sobre todo lo que puedan recordar de esa lista. ¿Alguien cree que frío estaba en esa lista? ¿Están seguros? La memoria puede ser manipulada, ¿se dieron cuenta? Ahora, la declaración de testigo, síndrome del falso recuerdo. Todos estos son conceptos que están relacionados con los falsos recuerdos, ¿sí? Si una persona les dice: "Ay, sí, esta palabra sí estaba", a lo mejor como ustedes tienen la duda, pues manipulan su memoria y realmente creen que la palabra estaba. Incluso hasta creerlo tal así, creerlo muy bien, creer que sí está de verdad. Ahora, la pérdida de la memoria y la amnesia. Bueno, no sé si ustedes vieron esta película de Buscando a Nemo, de hay una pescadita que se llama Dory, que tiene amnesia, olvida las bueno, a lo mejor lo vieron, a lo mejor no, pero ella tiene un tipo de falla de memoria que se llama memoria a corto plazo. Ella no puede recordar, no puede retener por mucho tiempo instrucciones o lo que le digan, lo olvida con facilidad. El daño cerebral también puede afectar la memoria. El hipocampo usa mucho oxígeno. Una mala circulación, por tanto, puede fácilmente causar daño, pérdida de la memoria. Sí, entonces, imagínense todos los factores que están implicados en la memoria. Ahora entienden por qué es normal no recordar todo, porque nuestro sistema, pues, no es perfecto, o sea, también, hay situaciones en las que, por ejemplo, no hay una buena circulación de oxígeno que puede provocar daño de memoria o puede provocar pequeños olvidos, simplemente que algo no fue significativo para nosotros, o sea, que no fue interesante, pues no lo vamos a almacenar. El daño de otras estructuras también puede producir pérdida de memoria. Por ejemplo, daño en el lóbulo frontal o estructuras subcorticales. La memoria puede fallar en las formas que ya discutimos. Por tiempo, es decir, hay un déficit de memoria a corto plazo contra un déficit de memoria a largo plazo. También por contenido, es decir, ya sea verbal, visual, espacial, o por tipo, personal o de conocimiento general. Estos son los ejemplos de cómo la memoria puede fallar. La pérdida de memoria puede ocurrir en recuerdos formados o ya almacenados. Sí, o sea, no significa que si algo ya lo aprendieron, ya se salvó. No, también ese recuerdo se puede borrar. Al momento de sufrir una lesión, por ejemplo, una amnesia postraumática o información almacenada antes de sufrir una lesión. O sea, estas son las dos formas. Su memoria puede verse afectada. Por ejemplo, si una persona tiene un traumatismo craneoencefálico, después de su accidente puede que que ya no recuerde lo que está viviendo, o sea, que tenga problemas para almacenar información. O la otra es que cuando sufre este evento, toda esa memoria que esta persona ya tenía previa al accidente se puede borrar, puede no recordarla. Que es común ver como en películas que de repente tienen un accidente, se despiertan y no recuerdan a nadie, no recuerdan el pasado, solo recuerdan lo que viven de ese momento en adelante. Este es un tipo de daño.
Y también información para almacenar información después de sufrir una lesión, que es la amnesia anterógrada, ¿sí? Que es estos 2 conceptos, ¿no? La memoria puede fallar a partir de la lesión o antes de la lesión. Es decir, todo lo que se vivió antes de la lesión no se recuerda, o todo lo que se vive después de la lesión ya no se puede retener. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener olvidos y entre el Alzheimer? Bueno, la persona con problemas de memoria relacionados a la enfermedad de Alzheimer olvida situaciones completas. Raramente recuerda más tarde. Es decir, si ya lo olvidó, si dice, ay, ¿dónde dejé las llaves? Raramente lo va a poder recordar en el transcurso del día o de los días. Gradualmente le es imposible seguir indicaciones escritas u orales. Gradualmente le es imposible usar notas para recordar y gradualmente le es imposible cuidarse a sí mismo. Y una persona que tiene cambios de memoria que están relacionados con la edad, es decir, lo que es totalmente normal, puede olvidar detalles de una situación, detalles, no toda la situación. Con frecuencia, recuerda más tarde. Generalmente puede seguir indicaciones escritas u orales. Generalmente puede usar notas para recordar y generalmente puede cuidarse a sí mismo. Sí, entonces para todos los que creen que tener fallos de memoria es un indicador de que van a tener Alzheimer, no se preocupen. Perder un poco la memoria o no recordar cosas es normal. Casos famosos de amnesia, bueno, caso H&M, a lo mejor no los han escuchado, y el caso de Casey. Aquí, pues, teníamos un video, pero no se puede ver como para que ustedes puedan identificar. Estos casos son el claro ejemplo de cómo ante una lesión cerebral, la memoria puede verse afectada, ya sea como lo que les mencionaba de la memoria anterógrada y retrógrada, de que la memoria puede fallar después del accidente o antes del accidente. Y este tipo de casos nos ayudan a entender cómo funciona la memoria. Recuerden, no todos los cambios en la memoria son anormales. Aquí hay algunos ejemplos. Lo que es normal, olvidar el nombre de alguien que solo ven de vez en cuando. Lo que no es normal, olvidar del nombre de un miembro de la familia cercano, ¿sí? Hay personas que incluso les cuesta trabajo aprenderse los nombres de las personas y es normal, pero a lo mejor ya un familiar que pues convives con él toda la vida, pues ya no es normal que olvides su nombre. Más ejemplos de cambios normales, bueno, que es normal olvidar comprar algo en la tienda, incluso no sé si les ha pasado, a mí me pasa muy seguido de que me voy a meter a una habitación y no recuerdo a qué iba. Y lo que no es normal, olvidar que alguna vez han estado en la tienda. Por ejemplo, tener estos momentos de, ¿qué hago aquí? Eso ya no es normal. Cambios normales en la memoria. Repetir un comentario o pregunta algunas horas después. Esto es normal. Lo que no es normal, repetir un comentario o pregunta segundos después. Muy bien, este tema ya lo finalizamos. Hablamos sobre por qué la memoria es importante, lo que la memoria es, los 4 procesos de la memoria. Bueno, aquí voy a recordarlos. Es atención, codificación, almacenamiento y recuperación. Hablamos de los diferentes tipos de memoria, que era la memoria espacial, verbal, la memoria a corto plazo, largo plazo, esta memoria que es de tipo implícita o no declarativa, que tiene que ver con memoria motora o, por ejemplo, instrumental, de habilidades, aquella memoria que está relacionada con el condicionamiento, estas otras memorias explícitas o declarativas que tienen que ver con recuerdos episódicos de nuestras experiencias y vivencias,
y la memoria semántica, que son las palabras, donde entraría toda esta memoria verbal, etcétera. También hablamos sobre las partes del cerebro que son importantes para la memoria, como el hipocampo dentro del lóbulo temporal, el lóbulo frontal para la codificación, recuperación, perdón, para la codificación y el monitoreo, este, el cerebelo para la memoria motora, em, la amígdala para la memoria emocional. Y bueno, también hablamos cómo es que la memoria comienza a fallar, sobre los olvidos que son normales y los que no son normales. Hablamos de los falsos recuerdos, la pérdida de memoria y la amnesia. Tocamos un tema amplio, ¿sí? Es muy amplio que quizás queremos abarcar mucho en un módulo. Revisen el video si les queda duda, si quieren ahondar un poquito más, me lo hacen saber para retomarlo en la siguiente clase, porque entiendo que es un tema amplio, pero es interesante. Okey, entonces van las tareas. Van a tener una lectura que es, bueno, está todas las casi todas las lecturas incluidas en el libro están relacionadas con la memoria, y van a seleccionar una de las lecturas que les voy a mandar en el grupo para que la lean antes de la siguiente clase. Recuerden anotar dudas o comentarios que quieran discutir y vamos a hablar sobre los retos del cerebro. Va a haber 4 tareas de memoria en su libro de trabajo. Recuerden, en la página 60 viene, bueno, siempre al final del módulo viene explicada las instrucciones para las tareas. Ahí en las 60 vienen las instrucciones, ¿sí? Entonces yo les voy a mandar 3 lecturas que están relacionadas con la memoria. Ustedes van a elegir una o si quieren leer las 3 y les da tiempo, perfecto, pero con una basta. Van a tener ejercicios para el cerebro. Estos ejercicios, son 4 y para completarlo les voy a pedir que lean las instrucciones que se dan para cada uno. Conforme vayan resolviendo cada ejercicio, piensen en los procesos de la memoria que se requieren para completarlos de manera satisfactoria, que son atención, codificación, almacenamiento y recuperación. Y bueno, ¿cómo cambiaría estos ejercicios para poner a prueba los procesos de memoria de forma diferente? Esto viene en la página 60, ¿sí? Bueno, entonces, si tienen preguntas, dudas, comentarios, recuerden, háganmelo saber en el grupo. Cualquier duda, ahí estoy disponible. Yo les voy a mandar las lecturas y los retos para el cerebro para que los realicen durante toda la semana. Muchísimas gracias por su atención y por su permanencia en el taller. Yo espero que de verdad sea lo que ustedes esperaban y que lo estén poniendo en práctica. Muy buena semana. Les deseo mucha suerte en sus actividades, que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.